Ada, qué prestoso tenerte aquí en Asturias. Gracias otra vez por haber venido a nuestra tierra, a nuestra casa, que es la tuya, por cierto, ya lo sabes. Muchas gracias por la invitación, yo encantada de estar aquí. Qué bien, que te guste venir además. Y, jolín, es verdad que ayer hablamos mucho sobre vivienda y quedaron cosas, ¿no?, que nos apetece hablar siempre cuando tenemos a alguien como tú aquí. Y fíjate, yo ayer me acordaba de esa intervención que hiciste cuando te despediste del Ayuntamiento de Barcelona, porque me pareció bonita, me pareció muy sentida. En algún sitio hablaban de una despedida áspera, a mí no me pareció áspera, al contrario. Al contrario. Y me llamó la atención lo que decías de que no te identificaste con las élites de la ciudad, ¿no? Y eso me llevó a pensar, ¿esas élites son las que siguen mandando realmente? ¿Quién ostenta el poder en este momento? ¿A ti qué te parece? ¿Son los medios de comunicación? ¿Es la judicatura? ¿Son las instituciones de verdad? ¿Es la calle? Que es algo que nos encantaría, ¿no? ¿O estamos retrocediendo realmente en la participación ciudadana o en la capacidad que tiene la calle para, bueno, iba a decir para mandar, pues para tener por lo menos una capacidad, ¿no?, de intervención? ¿Qué te parece? Bueno, yo siempre explico, ¿no?, que yo que vengo de familia trabajadora, del activismo, de hacer cosas con la gente más humilde, ¿no?, la plataforma Afectos por la Hipoteca, yo no conocía a nadie de las élites de Barcelona. Y de repente llegué, no había estado en un partido político y por una coyuntura, el 15M, etcétera, llegué directamente a alcaldesa de Barcelona, que era algo que no estaba previsto, que alguien como yo, ¿no?, y como nosotras en general, llegara a un lugar de tanto poder y tanta visibilidad. Y siempre explico que ese contraste de que alguien como yo, inesperado, ¿no?, de un lugar que no se le esperaba, llegar a un lugar como la alcaldía de Barcelona, me hizo al poco tiempo tener más conciencia de clase que nunca en toda mi vida, porque efectivamente yo siempre me había movido en entornos parecidos a los míos, ¿no?, en mi barrio, en el activismo, en cambio, al acceder a la alcaldía de Barcelona, pues tuve que tener contacto sobre todo con muchos señores, más que señoras, de poder de la ciudad, que no nos conocíamos y no nos habíamos visto nunca, ¿no? Y efectivamente que me trataban como una intrusa, de cómo ha llegado esta mujer de la que no tengo el número de teléfono, ¿no? Era la primera vez que les pasaba que no tenían el número de teléfono del alcalde ni de su familia. Gente del mundo económico, gente del mundo mediático, gente del poder judicial. No eras una de ellos, de alguna manera, ¿no? No eras uno de ellos. Y eso te lo podían llegar a perdonar si tú al menos querías formar parte de su círculo. Pero cuando además no querías formar parte de su círculo, sino que tú tenías muy claro a quién estabas representando, ¿no?, y que había mucha expectativa de mucha gente que no se había sentido representada durante mucho tiempo y que esperaba, ¿no?, que por fin se pudieran hacer cosas diferentes, que representaran a mucha gente que se sentía excluida de la política, pues cuando veían que tú no tenías ganas de formar parte de ese círculo del poder, entonces es cuando eso claramente no fluía la relación, ¿no? Y efectivamente te das cuenta de que el poder político es una pequeña parte del poder, pero que hay mucho poder en otros lugares que no tiene el foco, que no están bajo la fiscalización de la ciudadanía y que mueven muchísimo poder en la ciudad. Y lo ves con el poder mediático, ¿no?, de que hay grupos detrás de los grupos mediáticos donde hay el poder financiero, donde hay grandes familias que han mandado siempre en la ciudad y que sencillamente no podían concebir que hubiera alguien en el gobierno de la ciudad que no les consultara antes de según qué intervenciones en la ciudad, porque siempre les habían consultado, ¿no? Entonces ahí notas cómo había habido esa relación, ¿no?, de círculos pequeños donde todas las familias se conocen, donde incluso se casan entre ellos, ¿no?, y hay una cierta familiaridad y sociabilidad entre esas élites que nosotros de alguna manera por primera vez rompimos. Y entonces te das cuenta de que efectivamente, ¿no?, ese poder funciona así. Y luego tuvimos experiencias ya mucho más ásperas, ¿no?, que es cuando realmente demuestras que has venido a hacer, no solo a ocupar el sitio de otros, sino a hacer políticas que no se habían hecho y que tocan intereses y que tocan privilegios. Entonces ya es cuando llegan pues la guerra judicial, ¿no?, el lawfare, las campañas de descrédito. Bueno, de hecho yo te escuché alguna vez como 20 y pico, ¿no? Más de 20 querellas. Más de 20 querellas. Que han terminado todas archivadas, pero que en su momento hicieron ruido y claro, que me acuerdo que el secretario municipal, que es un cargo independiente del ayuntamiento y que llevaba décadas trabajando en el ayuntamiento, diciendo esto es inaudito, nunca he visto algo así, es inaudito, que citen a declarar a un alcalde cuando no interviene en ninguna de las operaciones concretas del ayuntamiento, porque en concreto la función de la alcaldesa no es hacer operaciones concretas, ¿no?, ni firmar expedientes, ni...
y que llegaran a hacerme declarar 2 veces en el juzgado, pues es evidente, ¿no? Que, de hecho, una de las sentencias de archivo de estas querellas, la jueza acababa diciendo que ha habido una campaña política que ha utilizado el ámbito judicial para intentar el desacreditarte, político. ¿no? De alguna manera. Claro, y cuando piensas que en el resultado electoral final de las últimas elecciones, el que actualmente es alcalde solo sacó 200 votos más que nosotros, ¿no? Una diferencia de solo 200 votos, pues, y ves todas esas campañas de descrédito, pues pensar que al final les salió bien, ¿no? Porque por muy poco, pero consiguieron que en este caso el Partido Socialista quedara solo por 200 votos delante. Les salió bien, sin duda. Que, fíjate, te estoy escuchando y verdaderamente es parte de la magia del 15M, ¿no? Que mujeres como tú, como yo, que no veníamos ni del mundo de la política ni de las élites, ni queremos pertenecer a ellas, estemos ocupando, bueno, tú como alcaldesa de Barcelona, evidentemente la ciudad, la segunda más grande, ¿no? de España. Sí, sí. Es algo que era impensable previamente y que yo creo que es a celebrar. Y ojalá no perdamos esa magia nunca, ¿no? No, totalmente. Yo creo que es muy importante. Es muy importante el aprendizaje. Yo creo que ahora seguramente hay que impulsar un ciclo nuevo. No se trata de repetir nada, pero es evidente que el 15M y las movilizaciones por el derecho a la vivienda y en general, ¿no? Las movilizaciones que permitieron pues que gente como nosotras llegara a las instituciones nos demuestran que efectivamente tenemos mucho más poder del que nos hacen creer, ¿no? Que te hacen sentir muchas veces pequeñita y que no tienes acceso a los grandes medios y que hay mucha desigualdad en los recursos económicos, ¿no? Para las campañas, etcétera. Pero al final, si realmente te lo crees, ¿no? Y le pones ganas, innovación, creatividad, pues hemos hecho cosas que parecían imposibles y eso hay que Fíjate, recordarlo. yo creo que es muy clave lo que acabas de decir, si realmente te lo crees, qué importante es, y ponerle pasión a las cosas, yo creo que al final acaba resultando. Oye, quería preguntarte una cosa, porque sobre los medios de comunicación vivimos en una era hiperconectada, estamos sobreinformados y sin embargo vivimos también en la era de los bulos y de las noticias falsas, que además se están utilizando, creo que de forma muy certera por parte pues, precisamente de esas élites o de quien pretende desacreditarnos, ¿no? ¿Qué podemos hacer con esto? Y sobre todo, en cuanto a la gente joven, ayer te acuerdas que bueno, cuando estábamos picando algo lo comentaba Raquel, nuestra compañera, están sabiendo hacerlo mejor desde la derecha, quizás desde la extrema derecha, utilizando las redes sociales, sabiendo lanzar mensajes que calan más. Y sin embargo, nosotras nos quedamos un poco cortas en esto. A ver, yo creo que hay una parte que tenemos que hacer seguramente de autocrítica y hay una parte que es de desigualdad de medios. O sea, las derechas no es que lo hagan mejor, es que tienen muchísimo más dinero y pagan a empresas profesionales que les llevan las empresas, que les ponen miles de bots para hacer, ¿no? Campañas y por lo tanto hay una desigualdad financiera. O sea, hoy la derecha y la extrema derecha a nivel internacional, no solo local, están muy organizadas y tienen al poder tecnológico, a la oligarquía tecnológica, ¿no? De su parte. Vimos a Elon Musk, ¿no? El dueño de Twitter, haciendo el saludo nazi con total impunidad al lado de Trump. Entonces, estamos hablando de poder con mayúsculas y de mucho dinero y muchos intereses. O sea, las élites globales han tenido muy claro que ahora les interesa una ola reaccionaria a nivel global para detener muchos procesos de transformación y de cambio que se estaban dando. Y efectivamente han puesto mucho dinero detrás. Por lo tanto, hay una desigualdad que eso no se nos puede responsabilizar. También es verdad que las redes fuimos nosotras primeras en liderarlas, ¿no? ¿Verdad? Supimos utilizarlas y nos ayudaron precisamente a comunicar al margen del sistema oficial de medios de comunicación que nos daba poca voz a muchas de nosotras, ¿no? Pero es verdad que luego eso, pues las grandes élites y los poderes reaccionarios lo vieron y reaccionaron. Y nos arrebataron la idea realmente, ¿no? Y pusieron mucho dinero para controlar el algoritmo. Y entonces eso lo hemos visto en Twitter y lo hemos visto en otras redes, como de repente TikTok, etcétera, ¿no? Hay unos algoritmos que están fabricados para que efectivamente se promueva la confrontación, la tensión, mensajes, ¿no? De machistas, homófobos, racistas. Todo eso tiene financiación detrás. También es verdad que seguramente nosotros lo podemos hacer mejor. Yo, por ejemplo, una de las autocríticas constructivas que hago es que creo que aquellas que llegamos a posiciones de gobierno, es igual que a nivel local, que autonómico, que estatal, creo que por responsabilismo nos centramos tantísimo en la gestión y en demostrar que éramos capaces de gestionar y de hacer muchas cosas que se esperaban de nosotras, que a lo mejor abandonamos un poco, ¿no? Esa parte más de comunicación y
y también de sueño, ¿no? Que creo que es algo que no se puede perder nunca por ser quienes somos, ¿no? O sea, por representar a esas mayorías sociales que de entrada lo tienen todo perdido, ¿no? y que sufren esa desigualdad sistemática, ya sea como mujeres o como colectivos LGTBI o como gente trabajadora precaria, una mayoría social, pero que está excluida, ¿no? En las periferias de la comunicación y de la prioridad de la agenda política. Necesita políticas valientes, necesita políticas concretas para atender las necesidades, pero necesita también que seamos el máximo de ambiciosas y que no dejemos de soñar. Entonces yo creo que eso también, la gestión a veces te saca de ahí, ¿no? Porque la gestión te atrapa en la técnica, la medida concreta. Te consume tanto tiempo, la tanto negociación esfuerzo, con ¿no? los Claro. otros partidos, ¿no? Entonces, claro, tienes que ser pragmática, debes ser pragmática, pero tampoco tienes que dejar de soñar. Yo creo que eso es uno de los aprendizajes, ¿no? Que para un nuevo ciclo político que podamos impulsar y que debemos hacerlo por el bien de todas nosotras y de las nuevas generaciones que tienen que venir en un mundo, ¿no? Con tantas amenazas como la actual, pues claramente, ¿no? Creo que hay que ser pragmáticas, hay que tener objetivos a corto plazo y demostrar que se pueden hacer muchas cosas que nos decían que no se podían hacer, ¿no? Y lo hemos hecho y tenemos que seguir haciéndolo, pero también tenemos que ser ambiciosas, tenemos que seguir defendiendo utopías, tenemos que seguir soñando y deseando, porque ese es el impulso, el motor principal de la política, el convencernos de que colectivamente podemos transformar la realidad y hacerla mucho mejor para la mayoría social, ¿no? Ese catálogo de pequeñas utopías, ¿no? Que al final sumadas terminan por transformar verdaderamente la sociedad, que claro, yo siempre es digo para lo que vinimos hasta aquí realmente, bueno, para intentarlo, por lo menos claro. en la medida de, siempre explico de nuestras que de mis posibilidades. principales aprendizajes de la plataforma F2 por la hipoteca fue ese, o sea, un colectivo que estaba excluido del sistema, estigmatizado, ¿no? La gente que había perdido el trabajo, la vivienda, que estaba criminalizada por el discurso oficial. Bueno, esa gente, David contra Goliat, consiguió, ¿no? Muchísimas cosas, como con pequeñas grandes victorias, o sea, parando un desalojo, parando 2 desalojos, parando 3 desalojos. Qué maravilla. Y de repente paramos miles de desalojos, cambiamos leyes, llegamos incluso a instituciones de gobierno y pudimos hacer políticas de vivienda que no se habían hecho nunca. Entonces, es eso, con pequeñas grandes victorias, pero teniendo grandes objetivos y grandes sueños que no dejamos de perseguir y que son el motor de nuestra acción política, ¿no? Oye, me gustaría preguntarte, Ada, porque el municipalismo, que también volvió como a cobrar importancia a partir del 15M de alguna manera, y es fácil de entender, además, y sobre todo escuchándote, porque te das cuenta de la cantidad de cosas que se pueden hacer desde la política más cercana y desde la gestión más cercana. Y justamente hoy le preguntábamos al Gobierno de Asturias por la posibilidad de la creación de una empresa energética pública y de una comercializadora 100% pública, 100% asturiana. Y yo sé que vosotros en Barcelona tenéis un modelo, ¿no? Que es, si no me equivoco, Barcelona Energía se llama, sí. Para la ciudad y para toda su área metropolitana, que pusiste en marcha cuando tú eras alcaldesa, que me imagino que sigue funcionando. Claro. ¿Y con qué resultado? Pues muy bueno. O sea, efectivamente, nosotros cuando llegamos al gobierno, más allá de las competencias, dijimos, hay que atender las necesidades de la población. Y entonces, es verdad que los ayuntamientos a nivel local tienen mucha menos competencia que los gobiernos autonómicos o que los estatales y menos dinero. Pero la ciudadanía está ahí y espera que tú hagas todo lo posible por resolver las cuestiones más urgentes: vivienda, energía, agua, bueno, pues las necesidades básicas, ¿no? Derechos básicos, servicios públicos como educación, sanidad, que las competencias son autonómicas, pero la gente está en tu ciudad esperando, ¿no? Que mejores las condiciones de vida. Entonces, pues también creamos servicios públicos que no existían, además de reforzar los existentes. Pues, por ejemplo, la salud es una cuestión, en teoría, ¿no? Del gobierno autonómico con un marco estatal, pero el dentista no estaba incluido en el sistema de salud y había miles de personas en nuestra ciudad que veían limitada su autoestima, su salud, su capacidad de buscar trabajo por no poder ir al dentista y arreglarse la boca. Sí. Pues hicimos un dentista municipal, aunque en teoría no era competencia nuestra, y miles de personas que no podían acceder al dentista hoy han podido ir al dentista y les ha cambiado la vida. Y lo mismo con la energía, teníamos pobreza energética en la ciudad, aunque en teoría no era competencia municipal, pero eso estaba pasando en nuestra ciudad y entonces en las propias oficinas de vivienda creamos una pequeña oficina de pobreza energética, hicimos asesoramiento a miles de familias primero para que pudieran mejorar su tarifa con las compañías, pero vimos que teníamos que promover una solución propia y entonces hicimos un paso más y creamos Barcelona Energía, que por competencias no podía ser productora,
pero sí comercializadora. Entonces nosotros comprábamos en el mercado privado solo energía 100% renovable y como es una empresa pública no buscamos beneficio y por lo tanto podíamos bajar precios. Primero pudimos así hacer que toda la ciudad en el ámbito público, en edificios públicos, en la calle, en los mercados, etcétera, tuviera la iluminación de Barcelona Energía y por lo tanto bajamos la factura pública, o sea, pagamos menos dinero por la luz y además con 100% renovable y luego eso lo abrimos ya a los hogares, al pequeño comercio y la verdad es que ha ido creciendo de forma progresiva y se valora como un éxito y por tanto se demuestra que se puede ir más allá de las competencias legales porque debe ser de tu incumbencia, estés donde estés de la administración, hacer el máximo esfuerzo posible, ¿no?, para atender a las necesidades de la población. Es evidente que para demostrar que se puede hay que empezar a poner las cosas en marcha, porque estamos muy acostumbrados también, ¿no?, a que nos contestemos, eso es una idea absolutamente imposible de llevar a cabo, eso no puede ser de ninguna manera. Que sepas que la idea del dentista os la copiamos activamente desde aquí a nivel autonómico y peleamos mucho, lo que pasa es que nos van concediendo como a tramitos, hasta esta edad, hasta esta otra, ahora ampliamos, pero bueno, mejor eso que nada, definitivamente, ¿no?, hasta que consigamos tener el servicio completo. Me gustaría hablar de feminismo, Ada. Al final somos dos mujeres. Entiendo que el movimiento feminista, creo que lo entendemos todas a estas alturas, es el que más está empujando en este momento, quizás el que más papel protagonista está teniendo en la lucha antifascista también, en la lucha por los derechos de todas y de todos. Y espero además que dure mucho tiempo, que no consigan bueno, pues anularlo, aniquilarlo como hicieron con algunos otros movimientos. ¿Tú cómo lo ves? En Asturias, perdóname que te interrumpa, luego me cuentas, pero por ejemplo en Asturias han conseguido de alguna forma instalar un relato de discrepancia entre unas feministas y otras, o están empezando al menos a hacerlo. Yo creo que eso no lo deberíamos permitir, no podemos permitirlo, ¿no? Hay que blindarse y hay que ser capaces de continuar con, bueno, pues con este movimiento que creo que es extraordinario, sin que nos metan grietas, cuñas para acabar desintegrándolo. Bueno, yo creo que el movimiento feminista de la última oleada, ¿no? Vimos esas manifestaciones masivas cuando el caso de la manada y han habido otros momentos, ¿no?, muy importantes. Es de las mejores noticias que han habido porque ha sido un movimiento muy transversal, con muchísimas mujeres jóvenes liderándolo en las calles, ¿no?, para mejorar la vida de todo el mundo, de las mujeres y de los hombres también, que también son víctimas, ¿no?, siempre lo explico, yo soy madre de dos niños que yo quiero que tengan referentes de masculinidad, donde puedan ser sensibles, donde puedan emocionarse, donde puedan cuidar, donde puedan ser quienes quieran ser y no estén obligados a cumplir con un canon de masculinidad anticuado y desfasado que genera tanta infelicidad, ¿no? Entonces, o sea, por supuesto, por justicia de género con las mujeres, pero también para defender la felicidad de todas, todos y todes, ¿no? Por eso creo que el feminismo es uno de los movimientos transversales, no solo aquí, sino a nivel global ahora mismo, ¿no?, que está planteando transformaciones estructurales, ¿no?, que abren esa posibilidad. Insisto, creo que es importante, eso sí, que desde el feminismo no hablemos solo de denunciar la violencia, por supuesto, que hay que denunciarla y hay que apoyar a las víctimas de violencia y hay que poner recursos en políticas feministas, pero que hablemos de horizontes de deseo, de horizontes de felicidad, ¿no? Porque si no, la derecha y la extrema derecha sí que están siendo hábiles, ¿no?, evidentemente el feminismo cuestiona sus privilegios y por lo tanto ellos han reaccionado y están haciendo un ataque furibundo al feminismo, ¿no? Entonces, no hay que ponérselo fácil, ¿no? Y creo que no podemos permitir que nos arrinconen a hablar siempre, digamos, desde la posición de víctimas o de enfadadas por los casos de violencia estructural machista que efectivamente existen. Pero yo no quiero que me coloquen en el lugar de la enfadada o de la... ¿no? Yo quiero estar en la mayoría social, que porque queremos ser más felices y más libres, por eso somos feministas, mujeres y hombres, ¿no? Y eso es lo que intento transmitir a mis hijos, ¿no?, que son dos chicos. Y luego, sobre las divisiones del feminismo, a mí sí que me decepciona muchísimo que en un momento donde, ¿no?, hay tantas cosas que atender, estructurales, donde hay una derecha reaccionaria tremenda que nos está atacando, ¿no?, por tantos frentes a las mujeres, al colectivo LGTBI, a las personas migrantes, pues que haya un pequeño sector, porque creo que es pequeño, sinceramente, ¿no?, en parte asociado a un sector del Partido Socialista,
que haya querido dividir al feminismo con la cuestión trans, para mí eso es inaceptable. Y eso sí que como mujer feminista, para mí eso es una línea roja. Yo creo que los feminismos son diversos, afortunadamente, ¿no? Y que no todas tenemos que pensar lo mismo. O sea, está bien que haya diversidad dentro del feminismo, pero otra cosa es que en nombre del feminismo se quiera excluir y generar violencia. Eso no es feminista y por lo tanto no concibo ningún feminismo que quiera excluir a las mujeres trans. O sea, la transfobia es antifeminista por mí, por definición. Porque efectivamente el feminismo precisamente combate las violencias estructurales. Entonces, si tú reproduces violencia, reproduces jerarquía, reproduces relaciones de poder y reproduces expulsión y discriminación, no estás siendo feminista. Entonces, lo siento, pero la diversidad tiene un límite y creo que ahí no hay que permitir que generen el falso debate de la división, ¿no? El feminismo es amplio, es transversal, es plural y diverso y puede tener muchos debates y eso es positivo, no nos tienen que dar miedo los debates y las diferentes opiniones, pero en nombre del feminismo no se puede reproducir la violencia y la exclusión y eso yo creo que la transfobia de es hecho, lo que el feminismo precisamente la definición de feminismo es eso que acabas de decir, ¿no? La transversalidad y la diversidad. Y cualquier otra cosa es bueno, pues ponernos palos en nuestro propio camino. Y lo están facilitando desde la derecha y les estamos comprando el discurso, desgraciadamente. Ojalá reaccionemos a tiempo y seamos capaces yo creo que la mayoría de no seguir social por ahí. Feminista no está ahí. Yo también lo creo, yo no estoy segura. Claro, es un sector concreto, medios claro, que amplifican eso, efectivamente. porque les conviene para plantear el feminismo como una cuestión dividida, pero yo no creo que la mayoría social... Y sobre todo por una cosa importante que apuntabas, que es que en esa mayoría social feminista hay muchísima gente joven, hombres y mujeres. Tú tienes dos chicos, yo tengo un chico y una chica, y te puedo asegurar que el más feminista de mi casa, con mucha diferencia, es mi hijo Miguel. Luego puede que yo, pero el más feminista es él. Quiero decir, ahora mismo tiene 22 años. La gente muy joven está muy implicada en este movimiento, hombres y mujeres, mujeres y hombres. Y es cierto, tienes razón, que no compran ese discurso de vamos a apartar o vamos a hacer aquí compartimentos para pues no sé definitivamente con qué objetivo. Fíjate que a lo largo de la conversación en varias ocasiones salió esta ola reaccionaria que están orquestando, pues eso, los ricos, los poderosos, el contexto global es espeluznante, ¿no? La geopolítica famosa está hecha a unos zorros. Frente a eso, Ada, ¿qué tenemos que hacer desde la izquierda? ¿Qué tenemos que hacer yo en Asturias? Pero claro, es una autonomía pequeñita. Creo que tengo claro, nosotras tenemos claro qué es lo que hay que hacer, que es sentarse, hablar de mínimos comunes, limar asperezas e ir de la mano. Nos parece que es importantísimo. ¿Tú cómo lo ves? Pues totalmente igual, o sea, yo creo que precisamente si miramos atrás en el último ciclo de los últimos 10 años, ¿no? Nos ha ido bien cuando hemos sabido escucharnos, respetarnos, ver lo que teníamos en común, ¿no? Y poner esos objetivos en común por delante de las siglas, de las diferentes trayectorias, que son todas respetables, son todas valiosas, ¿no? Todo el mundo seguro que puede aportar desde su experiencia, ya sea colectiva, individual, pero que efectivamente cuando te metes en política lo que tiene que estar siempre por delante son los objetivos, ¿no? Es el bien común. Y entonces cuando hacemos eso, cuando hacemos ese ejercicio y hacemos que las personas y las siglas se pongan al servicio de esos objetivos, nos ha ido bien. Es cuando, por ejemplo, cuando Barcelona en Comú, ¿no? Ganó las elecciones, es porque generamos una plataforma ciudadana donde había gente que venía de partidos políticos, gente que no veníamos de partidos políticos y que nos pusimos de acuerdo en un modelo de ciudad que queríamos transformar, ¿no? Y que queríamos hacerla mejor para la mayor parte de sus ciudadanos. Entonces, ahí es cuando nos ha funcionado. Y no hay que confundir, yo creo, el hecho de poner los objetivos con la idea de unidad. Yo creo que la idea de unidad a veces nos confunde. No hace falta que seamos todos iguales, ni pensemos lo mismo, ni tengamos la misma sigla. Está bien que haya diversidad, porque eso responde a cómo somos la especie humana, afortunadamente rica y diversa, ¿no? Pero esa diversidad tiene que saber articularse, porque eso la derecha lo está haciendo muy bien. Entonces, yo creo que nos falta tanto a nivel local como a nivel global, y yo en eso humildemente en lo que pueda ayudar siempre me tendréis, ¿no? Yo he salido de la primera línea institucional, pero ayudando siempre por detrás o al lado a que nos articulemos en nuestra diversidad, porque eso es lo que espera la gente de nosotras, ¿no? Es importantísimo lo que dices del cuidado del bien común, ¿no? Que al final es lo que nos une a todas, yo creo. Y sin embargo a veces pues estamos dando vueltas alrededor de siglas, de nombres, de cargos, de ocupaciones, que yo creo que eso siempre es perder
y de verdad tener en el foco el bien común es ganar. Es eso y ese pequeño catálogo de utopías que no tenemos que perder de vista nunca. Te cojo ese guante de... Vas a estar ahí, ¿no? Para echarnos una mano. En lo que pueda ser útil, sí. Ya he dicho que yo me salía de la primera línea institucional, pero... Ayer lo decía, pero lo decía de corazón. O sea, ya solo ese nombre, Sentit Comú, del think tank me parece maravilloso. O sea, a partir de ahí solamente puede ir bien porque el nombre es sentido común, ¿no? Es algo que a veces nos falta y que debería ser prioritario en nuestras acciones. Joder, pues muchísimas gracias por estar aquí. Volveremos a invitarte porque nos encanta tenerte por aquí. Y bueno, yo creo que puedes venir cuando quieras, sin falta de invitación, que tienes tu casa aquí en Asturias. Qué bien, gracias. Muchas gracias. Gracias.